expandida. Bueno, esta otra forma de incertidumbre es una incertidumbre particular. Tiene el mismo sentido que las anteriores, es decir, es un parámetro que nos ayuda a medir la dispersión que obtenemos en un proceso de medición, en los resultados la dispersión que presenta el resultado de la medición, y tiene la misma interpretación. Sin embargo, es aplicable. Esto ya tiene que ver con la aplicación práctica. En ciertas áreas de aplicación, pues por la naturaleza de esas áreas, la gente o los especialistas de ellas, pues debido a este asunto de incertidumbre en las cosas que se miden, pues se sienten todavía más nerviosos y quisieran tener todavía más seguridad o menor incertidumbre, equivalente a más certidumbre en el resultado de cualquier medición que ellos mismos hagan o que obtengan de alguien más. Esas áreas como cuáles son, bueno, por ejemplo, áreas como la medicina, donde se está trabajando con la vida o la muerte, áreas como eh, la seguridad, uh, eh, donde pues ya sea que los aparatos o los procesos tengan que ver con cuestiones de seguridad, para personas o cosas, o prevención de accidentes como, no sé, prevención de incendios, por ejemplo, eh, prevención de accidentes o de fallas en equipos y materiales en áreas muy peligrosas, por ejemplo, como podrían ser plantas químicas, plantas petroquímicas, plantas de refinación de petróleo, o de combustibles, um, el, el, o donde se manejan los materiales radiactivos. Todo eso tiene que ver con la seguridad. Todas esas muchas áreas, muchas aplicaciones tienen que ver con el área de la seguridad. Bueno, la otra es donde eh, no se puede dar a lo mejor mantenimiento regular a las aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones aeroespaciales. Pues a ver, imagínense que se descompone la sonda que anda allí en Marte, el carrito que anda allí en Marte, y pues el que le cayó arena o polvo a un rodamiento en una llanta y pues ve a limpiarlo. Pues no se puede, ¿verdad? Entonces, eh, o satélites o estaciones espaciales, en fin, donde no puede haber alguien que vaya a darle mantenimiento a las cosas de manera inmediata, o ni siquiera regular, porque pues sí, creo que lo que son cuestión de reparaciones y mantenimientos y pues hasta víveres se los suben a las estaciones y creo que una o dos veces al año nada más. Pero bueno, se hacen periodos muy largos. Entonces, pues no se puede, ¿no? Eh, en estas áreas donde pues necesitamos estar lo más seguros que podamos de la información que tenemos, de los cálculos que hacemos y de las mediciones que hacemos, es que se habla de la incertidumbre expandida. ¿Por qué tiene ese nombre? Bueno, porque lo que se hace es tomar a la incertidumbre combinada, o sea, no nos salvamos de calcularla, y expandirla. ¿En qué consiste la expansión? Multiplico
a la incertidumbre combinada, al valor de la incertidumbre combinada, por un factor. Y para que se expanda, ese factor tiene que ser mayor que 1. Si fuera menor que 1, pues me daría un número más chico todavía que la combinada. Entonces tiene que ser un número mayor que 1, lo multiplico por él a la combinada y me da un nuevo valor de incertidumbre. Recordemos que es un intervalo, más menos tanto por ciento de otra cosa. Bueno, pues ese intervalo se ve entonces expandido, por eso es el nombre. Se da un intervalo más grande. ¿Y qué es lo que está haciendo eso? Bueno, pues simplemente me está diciendo eh, o me está dando un intervalo de posible existencia del valor del mensurando todavía más grande que el que me da la incertidumbre combinada. ¿Mm? De tal manera que ganamos eh, certidumbre sobre el intervalo de existencia del valor verdadero del mensurando. ¿Sí? Eso es lo que ganamos. Ese intervalo es más grande, la incertidumbre relativamente es más grande, sí, pero mi seguridad de que el valor de verdadero del mencionado está efectivamente dentro de ese intervalo es mayor. Uh-huh. Es decir, tengo menos chance de equivocarme de que el valor esté dentro del intervalo. Es menos o puesto de manera complementaria. Es menos probable que el valor verdadero esté por fuera de ese intervalo, ¿no? En un grado de, de verdad mayor que el que me da la incertidumbre combinada. ¿Okay? Y eso es aplicable, les digo, en estas áreas particulares. Entonces, en ocasiones se nos van a pedir o se nos van a entregar resultados expresados en términos de medición con su incertidumbre expandida, no su incertidumbre combinada. ¿Ok? Ese es el punto. Entonces, una manera de nota rápida. En la incertidumbre expandida, se obtiene, bueno, más bien, se hace necesaria en ciertas áreas de aplicación donde la seguridad, la salud eh, o, eh, o la dificultad de los procesos es tal, que se requiere un mayor nivel de confianza acerca de la posible existencia, de la posible ubicación, mejor dicho, del valor verdadero del mensurando. Esta incertidumbre expandida ofrece ese dato
de mayor confianza. Entonces se obtiene como un múltiplo mayor que 1 de la incertidumbre combinada. UC de Y. Es decir, U mayúscula es igual a una K, que le vamos a decir que depende de K de nu y P, que multiplica a la incertidumbre combinada de Y. Entonces, así de fácil, con las mismas unidades del mensurando. Entonces, donde U es la incertidumbre expandida, y K es el factor multiplicativo nu son los grados de libertad efectivos y P se le conoce como intervalo de confianza. Entonces, así está. Ahorita vemos cada una qué son. ¿Ok? Entonces, pero ahorita lo importante es decir que la incertidumbre expandida es simplemente un factor mayor que 1 que multiplica la combinada y por lo tanto la hace un número más grande. De tal manera que Y, el mensurando, es igual a su resultado medido Y, más menos la incertidumbre expandida, U mayúscula, con sus respectivas unidades. Y se reporta indicando textualmente que el valor U, le voy a poner aquí el valor absoluto de U, es una incertidumbre expandida con nu grados de libertad efectivos y con un intervalo de confianza P. Es decir, tenemos que decir eso. Porque bueno, cuando ustedes ven el resultado, nada más ven dos números, ¿no? Ven este número y ven este número. Pero entonces ahora, ¿cómo sabemos que este número es una incertidumbre combinada o es una incertidumbre expandida? Cuando ustedes la reportan, pues sí dicen, bueno, ustedes saben que eso es una incertidumbre expandida porque la calcularon. Pero la persona que vea solo los números, ¿cómo va a saber si ese valor, si ese número de incertidumbre corresponde a una combinada o a una expandida?
Bueno, porque se lo decimos explícitamente. Así. Si no nos lo dicen, bueno, asumimos que es una combinada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora la pregunta es, ok, ya sabemos qué es la expandida, cuándo se le requiere. Y bueno, eh, cuando ustedes están haciendo mediciones, ¿cómo van a escoger? Bueno, van a escoger dependiendo de lo que les pidan. Si les piden una incertidumbre expandida, bueno, la determinan. Si no, con que reporten la combinada es suficiente. O ustedes pueden preguntar, ¿qué datos requieren? ¿Incertidumbre combinada o incertidumbre expandida? ¿Mm? Y si les dicen, bueno, requiero la expandida, muy bien. Entonces ustedes tienen que preguntar, ¿a qué nivel de confianza? Ajá. El nivel de confianza P tiene que ser un dato, ¿sí? Les tienen que decir, bueno, la quiero con este nivel de confianza. Puede ser 1, 2, 3, puede ser 65.5, 75.45 o 97.7%. Bueno, ya después les explicaré qué significa eso. Entonces, la pregunta es, jóvenes, eso es incertidumbre expandida. La pregunta es, bueno, y ahora ya sé que es la eh, factor por la combinada. Ok, ¿y cómo encuentro este factor K? ¿De dónde lo voy a sacar? Bueno, eso sigue siendo ahora materia de estadística. K es un factor K de nu, P es un factor que se obtiene por un análisis estadístico de y todas sus fuentes de incertidumbre X, Y, y con sus distribuciones de probabilidad, coma, con mucho detalle y análisis avanzado de la forma en que se combinan dichas distribuciones. Esto es un trabajo muy, eh, muy arduo y largo que difícilmente se justifica en la práctica, coma, y la guía de determinación de incertidumbres, bueno, la guía para se llama, se le conoce como GUM, la guía para la determinación de incertidumbres. Está en inglés, obviamente, son siglas en inglés. Del BIPM, propone el uso de un algoritmo
simplificado. El cual consiste en... Y bueno, y toda la teoría que hay detrás de eso es... Híjole, bueno, es horrible. Es una cuestión de una estadística de veras muy avanzada, muy detallada. Entonces, no, yo no soy estadístico, entonces entender eso está más que en chino, pues no sé en qué idioma. Entonces, primero, el primer paso es determinar la incertidumbre combinada del mensurando. Y luego, calcular los grados efectivos de libertad. Nu EFF. Esta es una letra griega que se llama Nu. Ajá, y es así como una especie de V manuscrita, pero garigoleada. Se llama Nu. Los grados efectivos de libertad, NUEF. Después sigue conociendo P, conocer P, el intervalo de confianza, y aquí entrar con NUEF y P a la tabla conocida como T de student y extraer K. En función, obviamente, de NU y de P. NUEF es no efectivo. Ok, pero bueno. Extraemos K, entonces simplemente calcular U igual a K por UC de Y. Y listo, ya está la incertidumbre expandida. Entonces, en realidad lo que tenemos nosotros que hacer es esto, obtener P como dato y entrar a la tabla. Extraemos K de ahí. Bueno, una muy buena pregunta es y muy válida y hasta necesaria es, ok, ¿y esa tabla de dónde salió? Bueno, salió otra vez de un análisis estadístico que hizo un señor, eh, un, un matemático irlandés. Bueno, no recuerdo si era irlandés o británico, creo que sí era irlandés, hace ya muchos años, acerca de la distribución gaussiana o normal. Él hizo ese estudio y encontró ciertos detalles acerca del comportamiento de la distribución de probabilidad normal o gaussiana. Eh, y nos habla o nos dice de una corrección que hay que hacer a la distribución, a los resultados que se obtienen del cálculo de varianza, desviación estándar de una distribución de probabilidad normal cuando se tienen pocos datos. Es decir, cuando nada más tengo dos mediciones, dos lecturas, o tengo tres, o tengo cuatro, tengo cinco, que son poquitas, se consideran muy pocas, para que un estudio estadístico sea confiable, es decir, que nos arroje valores de varianza y desviación estándar confiables, para que esos números sean realmente
confiables tenemos que tener la mayor cantidad posible de, de datos. Entonces, lo que este señor encontró, su conclusión fue que cuando tenemos pocos datos, 2, 3, 4, 5, los valores de varianza y desviación estándar tienden a ser eh, muy pequeños, ¿no? Es decir, menores de lo que en realidad deberían ser, pensando en una población de, de eventos, de muchas lecturas, del número infinito, comparativamente con el número infinito de lecturas que se pudieran hacer. A medida que reducimos el número de lecturas, la propia varianza y desviación estándar van adquiriendo errores en su valor. Y a medida que son menos y menos y menos y menos y menos eh, eh, datos, bueno, pues esos errores crecen. Eh, y los valores de varianza y distribución que obtenemos están subestimados. Entonces, hay que corregirlos. Si yo no puedo hacer más lecturas, puedo calcular mi varianza y desviación estándar con esos poquitos datos. Pero para acercarme realmente a los valores de varianza y desviación estándar que obtendría si tuviera yo muchas lecturas y que serían mucho más cercanos a la realidad de la variabilidad del mensurando, entonces tengo que eh, multiplicar esos valores por algo que los haga un poquito más grandes. Por eso decía, con pocas lecturas, varianza y desviación estándar tienden a estar subestimados, es decir, por debajo de su valor real o el que debería ser. Y entonces, si los multiplicamos por algo mayor que uno, pues los expandimos un poquito y se acercan entonces a los reales. Pues es lo que estamos haciendo precisamente con esta expandida. Uh-huh. Y la factor K es ese, el factor eh, T de la tabla T de student. ¿Por qué se llama así? Bueno, el problema es que este señor, este matemático, especialista en estadística, trabajaba para la industria privada. Entonces, él hizo todo su estudio, su análisis, trabajando para esta empresa. Entonces, todo lo que hacía, pues obviamente era propiedad de la empresa. Él no podía divulgarlo por secreto industrial y bla, bla, bla. Pero entonces lo que hizo fue, dado que lo consideraba importante y que era algo que tendrían que saber el resto de los matemáticos y sobre todo de los estadísticos, pues sí los publicó eh, por fuera de la empresa, pero lo hizo no puso su nombre a la publicación, le puso un seudónimo. Y el seudónimo que escogió fue Student. Entonces sale el paper o artículo científico, se publica en una revista de la Real Sociedad, si no me equivoco, británica, pero bajo el seudónimo de Student. Y bueno, fue revisado, fue aceptado, y entonces ese conocimiento pues pasó a ser del dominio, ahora sí que público, entre todos los matemáticos y estadísticos, y y quedó esa aportación que hizo este señor, pues quedó con ese nombre de ese seudónimo, ¿no? Entonces a la tabla por eso se le conoce así. Los valores de factores de constantes K que habría que usar como corrección eh, se le conocieron como eh, 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 valores K de la tabla T de student. ¿Mm? Si lo hubiese publicado con su nombre, pues le llamaríamos T de Pérez o T de González, ¿sí? Pero no fue así. No me acuerdo de su nombre. Por ahí tengo una, un artículo narrando esa historia. Um,
Entonces, para poder extraer el valor necesario de la, de la tabla, pues somos un conjunto muy grande de tablas, pues tenemos que eh, tomar en cuenta estos dos datos, NU y P. ¿Qué son? Bueno, son valores que tienen que ver con la distribución de probabilidad. Son parámetros característicos de la distribución de probabilidad normal o gaussiana. Um, eh, que bueno, he tocado el tema, no bajo ese nombre, pero sí lo he mencionado, así de rápido, ¿no? Cuando les he platicado sobre la distribución normal o gaussiana. Entonces, pero aquí lo importante es que entendamos, antes de meternos a eso, es definición de la incertidumbre expandida y el algoritmo que se sigue. Este sí, como receta de cocina. Aquí sí no puedo yo explicarles o presentarles toda la teoría detrás de este algoritmo, ¿no? Que es también una aportación de un conjunto bueno, eran dos matemáticos, que publicaron un artículo de investigación proponiendo este algoritmo simplificado. Eh, y sobre todo la, la parte de calcular los grados efectivos de libertad. Ya veremos qué son. Lo, lo propone con una fórmula también como parte del algoritmo, o que se usa, mejor dicho, en el algoritmo, y que se conoce como la fórmula de Welch-Satterthwaite, que es los apellidos de estos dos matemáticos que hicieron esa investigación para encontrar esa fórmula y todo eso, ¿no? O sea, todo esto tiene su base teórica, su justificación teórica, y es pues una cuestión matemática que ni tiene caso que nos metamos a estudiar, ni yo sé cómo podría explicárselas, porque yo no soy especialista en matemáticas o estadística en ese nivel, ¿no? Sí, no, o sea, no soy estadístico de profesión. Uh-huh. Entonces, pero bueno, usamos esto como otra vez como herramienta bajo las recomendaciones que hace la guía de determinación de incertidumbres del Buró Internacional de Pesas y Medidas. O sea, tampoco me lo estoy sacando de la manga, sacado de algún libro, ¿no? Es el propio Buró Internacional de Pesas y Medidas el que dice, eh, úsese este método. Uh-huh. Y por eso lo vemos aquí. Entonces, en esto consiste el algoritmo. Entonces, seguir estos pasos, entrar a la tabla y determinar eso. Entonces, lo único realmente que tenemos que, bueno, y se pueden considerar datos, ya lo calculamos, pero para esta parte de incertidumbre expandida, pues ahora es un dato, el dato de P. ¿Mm? Y el único cálculo que sí requerimos hacer es el de los grados efectivos de libertad. ¿Ese cómo se calcula? Bueno, NUEF se calcula con base en la fórmula de Welch. Satterthwaite. Puede ser que me equivoque en la forma de escribirlo, pero más o menos por ahí va. Sat. No me acuerdo si es TH o doble T. Um, no me acuerdo, pero bueno, lo reviso y se los confirmo. Y la fórmula es así.
Esa es la fórmula, así de fea. Pero bueno, ya digamos que tenemos cierta familiaridad con ella, ¿no? Pues en realidad estamos retomando la incertidumbre combinada, pero está aquí elevada, cada múltiplo, cada factor está a su vez elevado al cuadrado. Entonces queda la cuarta potencia. ¿Sí? No es la suma elevada al cuadrado, sino cada elemento de la suma se eleva al cuadrado. Entonces cada factor en ella, en cada factor queda a la cuarta potencia. Ajá. Y acá arriba está otra vez la incertidumbre combinada, elevada también a la cuarta potencia. ¿Qué son los grados efectivos de libertad? Bueno, eso es también complicado de explicar. ¿A qué se le llaman grados efectivos de libertad? Cuando ustedes calculan algo, bueno, a ver, entonces, antes de eso, este número, con base en esta fórmula, es el que utilizaremos junto con P para entrar a la tabla TD Student y sacamos K. Entonces, en la tabla, los grados efectivos, los valores diferentes que puede haber de grados efectivos de libertad, los tengo, la tabla es como una matriz, los tengo en la parte que indica las filas. ¿Sí? Entonces, los grados de libertad, cada fila corresponde a un número de grados de libertad, y luego también tengo columnas, y cada columna corresponderá a los valores de P, el intervalo de confianza. Tenemos normalmente 6 valores diferentes de valor de confianza. ¿Okay? Entonces, haciendo el cruce valores de grados efectivos con intervalo de confianza, obtengo mi valor K. Y K es un valor normalmente puede ser entre 2 y 3. Algunas, dependiendo de algunos problemas, puedes llegar a un valor entre 1 y 2. ¿Sí? Y pues ya, simplemente saco ese valor, multiplico la combinada y ya tengo la expandida. ¿Okay? Así de sencillo. Pero realmente más complicado es entender qué estamos haciendo. Ok, pues, si estoy calculando de los grados efectivos de libertad, ¿y eso qué es? ¿Qué es el nivel de confianza? El valor de P. Ok, es tanto por ciento, pero pues, ¿qué significa? Bueno, les digo, estas son características que tienen los eh, la distribución de probabilidad normal o gaussiana. ¿Sí? Aparte de los que ya conocemos, como son la media, la varianza, la desviación estándar, también tiene estos otros parámetros asociados. Los grados de libertad, de la variable medida, o de la variable aleatoria que está hablando acerca de la dispersión de sus valores, y eh, el nivel de confianza que tiene de apertura la curva de distribución de probabilidad. ¿Se acuerdan que les había comentado? Bueno, tiene una cierta anchura, puede ser más angosta, puede ser más abierta. Bueno, pues eso tiene que ver con P, precisamente. Entonces, bueno, eh, les voy a pedir que vuelvan a leer los archivos de estadística que les envié, ¿se acuerdan? Eh, Acerca de la partecita nada más que habla acerca de la distribución normal a gaussiana, para que recordemos esos conceptos, la forma, la varianza, el concepto de varianza, el concepto de distribución y, y este también tema de la anchura de la distribución. Entonces, léanlo, nada más reléanlo para que lo refresquen en la memoria, en la mente, y ya la próxima clase vemos el asunto de los grados de libertad. ¿De acuerdo? Es que tienen que ver con este asunto. ¿Sale?
Y hasta ahí vamos a dejar el tema de la incertidumbre expandida, ¿no?